Componen el panel de prioridad de esta noche 3 intervinientes en lo que fue el gran acontecimiento político de esta semana, la realización de la reunión cumbre en el Palacio Esteves. El señor ministro del Interior, doctor Antonio Marquesano, en representación del Gobierno Nacional, es el ministro político sobre todas las cosas, ¿no? En segundo término, el señor Liber Seregni, presidente del Frente Amplio, y en tercer término, allí junto a Luna, el señor Wilson Ferreira Aldunati, presidente del directorio del Partido Nacional. Creo que tendremos que entrar ya en el tema directamente. Lo que motivó la preocupación del señor presidente de la República tiene que ser el tema inicial. Es decir, lo que subyace en todo esto, y no por emplear alguna palabra que dio motivo a distintas aclaraciones, que es el tema de los derechos humanos. Señor ministro del Interior. Bueno, yo le atribuyo a la reunión del lunes una importancia muy grande. Y pienso que esta preocupación periodística reflejada en este programa extraordinario que ustedes han planteado, confirma que mi impresión es correcta. El presidente de la República invitó a los máximos dirigentes de los partidos con representación parlamentaria para plantear, en términos muy claros y muy precisos, toda una problemática que el país tiene, que venimos analizando en el curso de este año de manera muy clara, que se ha ido, diría yo, en el camino de la discusión, clarificando y sincerando, y que, en definitiva, es el problema ante el cual las fuerzas políticas del país tienen que dar una respuesta. El presidente entonces historió todo este camino que el país ha hecho desde el momento en que, a partir del pacto del Club Naval, empieza a marchar hacia la búsqueda de una solución definitiva a toda la problemática originada por tantos años difíciles que el país ha vivido. Y esa problemática del Club Naval arranca con un acuerdo que es un acuerdo, y que es un acuerdo voluntario, donde concurren todos los partidos políticos menos el Partido Nacional. El presidente lo señaló de manera expresa y lo marcó como una carencia de ese pacto del Club Naval. Y donde concurren las Fuerzas Armadas, que en ese momento eran, sin duda, un factor político dentro de la vida del país. A partir de allí, y a partir de la elección, el presidente señalaba que el país había recuperado plenamente sus libertades, que había entrado al ejercicio claro y completo de sus libertades, que tenía una democracia funcionando en plenitud y que el país además se había abocado a una tarea de transición que era indispensable, exigida por el hecho de salir de una circunstancia tan excepcional como la que había vivido. Es evidente que no otra cosa que disposiciones para alimentar esa transición y superarla son las normas sobre amnistía, son las normas sobre destituidos, son las normas sobre repatriación, son las disposiciones que hubimos de adoptar respecto, por ejemplo, del gobierno de la Universidad de la República, del propio Poder Judicial, cuyas limitaciones y facultades estaban absolutamente limitadas por la intervención de un Ministerio de Justicia que en aquel momento irrumpía en sus fueros. Y no otra cosa que transición fue el acto institucional número 19, que de alguna manera se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico durante el año pasado. Sanguinetti señalaba, y yo lo reafirmo, que el país alcanzó una estabilidad institucional indudable, que el país ha logrado un prestigio internacional del cual yo diría que los tres que aquí estamos somos claros testigos, porque de una u otra manera, directa o por representantes muy destacados, hemos acompañado al presidente de la República en muchas oportunidades en sus viajes internacionales. Y el mundo se asombró de ver cómo era posible que el presidente de la República viajara con todo el espectro político nacional
en una actitud de coincidencia frente a los problemas, al manejo de los problemas internacionales, que indudablemente es realmente distinguida para el país, distingue al país, y distingue, ¿por qué no?, a todas sus fuerzas políticas. Que desde el punto de vista económico el país ha conseguido superar las dificultades. Las memorias a veces son cortas, pero si nos recordamos que cuando este gobierno asumió el 1 de marzo, el país había perdido más del 50% del nivel adquisitivo del salario real y ahora está en franca recuperación. Si recordamos las cifras de desocupación de entonces, si recordamos el clima de desaliento, hemos visto cómo el país ha ido recuperándose con un esfuerzo al que todos han concurrido y que no hay ningún inconveniente en reconocer que todos han concurrido a realizar. Señaló el presidente que el país no podía ignorar, no puede ignorar, la existencia de un problema político. La salida del pacto del Club Naval significó, con la ausencia del Partido Nacional, un problema. Yo diría, pues ya lo he dicho en otras oportunidades, que ese problema se superó porque el Partido Nacional, que no estuvo en el pacto del Club Naval, de alguna manera estuvo en la solución y en la salida del país. Y ahora teníamos y tenemos, es evidente, una fuente de permanente fricción, vinculado al tema de la presencia y de la ubicación del Ejército Nacional en la vida del país. El Ejército Nacional que pacta, que resuelve, que ayuda a resolver el problema en el año 84, se encuentra ahora excluido con una campaña muy dura, muy persistente y muy constante de una actitud de comprensión de la vida nacional, que es realmente no deseable, que de alguna manera hay que revisarla y que de alguna manera hay que ayudar a resolverla. Ese planteo, enfocado en su totalidad, lleva al presidente de la República a plantear también la necesidad de convocar a todos para encontrar una fórmula de entendimiento comprensiva de la realidad de este momento, de las circunstancias actuales, que signifique un reencuentro entre los uruguayos. Y se agrega a esta reunión un hecho que es significativo, que es sintomático, que es importante, que tiene una relevancia singular y que cuando yo digo esto no hago más que repetirlo, que prácticamente todos los concurrentes a la reunión admitieron, que es un documento emanado de los comandantes en jefe y entregado al señor presidente de la República. Yo quiero, seguramente en algún otro momento de este programa, vamos a hablar del documento. Va a estar reservado un espacio especial a eso. Pero yo quiero decir algo que me parece muy importante respecto a este documento. El país estaba acostumbrado a bandos que por las espaldas o por encima o por enfrente de las autoridades constituidas llegaban a conocimiento de la población. Este documento fue emitido por los comandantes en jefe el 20 de noviembre. El 20 de diciembre, perdón, no dije bien, noviembre. Entregado al señor presidente de la República. Nadie lo conoció. Fue un documento de los subalternos a su superior, expresando una opinión. No fue difundido. Nadie dejó traslucir absolutamente nada. El presidente fue el dueño del documento hasta que en el momento en que en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas decidió darle difusión y conocimiento, lo puso en conocimiento de los partidos políticos porque entendió que era un elemento importante para el juzgamiento de la situación política actual. No abundo en el documento, señor Feo, no, porque me dicen ustedes que vamos a hablar de eso. Digo finalmente, que el cierre de las palabras del presidente de la República es la afirmación de que el gobierno va a enfrentar esta situación política con el mismo estricto respeto a la Constitución que lo ha hecho hasta ahora. Porque este gobierno no entiende de otra manera el manejo de la cosa política en el país, sino con un acatamiento a las instituciones. Pero que reclamó al mismo tiempo el concurso de todos los partidos políticos
para enfrentar a un hecho político que está allí, del que todos hemos hablado con mucha franqueza en estos últimos días, y que realmente requiere una solución que tiene que tener rango legislativo y que tiene que estar a la altura de la grandeza que el pueblo del Uruguay ha tenido para superar los difíciles momentos que vivió. Un llamamiento sin especificar fórmulas concretas. No, es muy claro, lo han dicho todos los participantes, que no se ha hablado de fórmulas concretas, y uno de ellos, que creo que fue el señor Humberto Siganda, preguntó concretamente si el Ejecutivo tenía un proyecto y la respuesta fue negativa. Señor Ceriño, su óptica respecto a esta reunión del lunes y la interpretación que el Frente Amplio ha hecho de eso. ¿Cómo no? Que... Sí, entiendo que no se trata acá de hacer el relato de lo ocurrido durante la reunión, sino de fijar una posición respecto de lo que ahí se conversó. Yo concurrí a la invitación del señor presidente, transmitida por el señor ministro del Interior, a escuchar la palabra del señor presidente respecto de la situación política que atravesábamos y a tomar conocimiento de un documento que le había sido entregado al señor presidente por los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Así fui. Es decir, fui fundamentalmente a escuchar. Cuando tomamos conocimiento de lo que el señor presidente expresó, que es, en términos generales, lo que el señor ministro del Interior acaba de referir ahora. Bueno, y escuchamos también la lectura del documento elevado por los comandantes de las Fuerzas Armadas al presidente. Decimos que bueno, que habíamos escuchado con total atención, que íbamos a discutir sobre esto en el seno de nuestra fuerza política, sobre todo en atención al llamamiento final del señor presidente, que poco menos, que no poco menos, efectivamente trasladaba ahora la resolución de la situación planteada y sobre todo la consideración del llamado que involucraban sus palabras y la lectura del documento que se había hecho al plano legislativo. Es decir, la reunión tuvo por objeto esa toma de conocimiento de una posición del Poder Ejecutivo y, repito, de un documento de las Fuerzas Armadas. Y luego el traslado del tema al campo legislativo, por cuanto se pidió una solución de tipo legal al problema planteado. Yo confieso y quiero ya entrar en la valoración personal que hicimos y en la valoración política de los hechos. No se trata, repito, simplemente de hacer un relato de la hora y media que estuvimos conversando o algo así. Y digo que me llamó la atención porque yo fui con ese estado de espíritu. Fui a escuchar y por supuesto después a meditar sobre ello. En primer término apareció una cosa que luego la vi reflejada con singular intensidad en el comunicado de prensa de la Oficina de Presidencia de la República, que no estuvo tan claramente expuesta por el señor presidente en su alocución. Y fue la interpretación que la consecuencia del pacto del Club Naval, como dice aquí, dice: no hubo en el pacto del Club Naval ninguna cláusula expresa o tácita que comprometiera una amnistía, pero no hay duda que la lógica de los hechos llevaba a pensar que si se acordaba una salida institucional, ello suponía que entre las partes no se reclamarían responsabilidades. Yo confieso que me sorprendió ese planteamiento, por cuanto durante las conversaciones del Club Naval, en las etapas intermedias, pero antes y después de ello, en ningún momento entre quienes participamos, directa o paralelamente como estaba yo participando, en ningún momento se habló de esta aceptación tácita. Es lo que dice el presidente, ¿no? Es lo que dice el presidente. Seguro. Que no, que digo, y acepto como tal, por supuesto, lo que puede haber sido una impresión personal, ¿no es cierto?, íntima de los delegados del Partido Colorado que acudieron a eso. Pero que de ninguna manera fue una impresión que sacáramos quienes
concurrimos también a ello. Sobre todo impresión por cuanto hubieron una serie de hechos en el transcurso de las conversaciones que marcaron posiciones en relación al tema. En esta conversación y luego manejada por quienes concurrimos, se emplearon términos de que el problema de los derechos humanos y de la violación de los derechos humanos estuvo subyacente en los problemas. Algún otro, que no yo, empleó el término sobrevolando. No me voy a contradecir en el sentido de las palabras. Una cosa es subyacer y otra sobrevolar. Pero repito, lo dijimos eso, porque era la realidad. Estaban presentes todo un entorno de circunstancias que estábamos viviendo. ¿Cómo iba a estar presente el cuadro de la violación de los derechos humanos si se estaban sufriendo en ese momento? Eso conjuntamente con los problemas económicos, con los problemas sociales, etcétera, etcétera, del país. Es decir, que el tema estaba en el ambiente. Pero las conversaciones del Club Naval tuvieron un objetivo preciso: habilitar el tránsito de la situación de dictadura a la situación de democracia. Es decir, instituir las vías institucionales que permitieran ese tránsito. Y las conversaciones llevadas a cabo en el Club Naval, desde el punto de vista práctico, se centraron en la discusión de cláusulas, de un articulado de lo que podría ser una especie de contrato, pero un articulado de lo que era un acuerdo, cláusulas. Sobre eso se entró, por supuesto que discutiendo entre los participantes a las conversaciones, pero se centró en artículos que luego configuraron el acto institucional 19. Y yo he repetido varias veces y repito ahora acá, porque en estas cosas a veces la memoria puede ser frágil, o sobre todo la dinámica de los hechos acumula una serie tal de acontecimientos que corremos el riesgo de perder elementos que son no solo formales sino sustanciales del hecho. Y he dicho que eso que estaba subyacente de una forma u otra emergió en el momento en que se discutió lo que fue después el artículo C del acto institucional 19, y que tiene referencia específica con la jurisdicción de la justicia militar. Repito que no obstante haberlo señalado varias veces, entiendo que es importante señalarlo acá otra vez de nuevo ante la audiencia, porque es un elemento de singular importancia. En esas conversaciones las Fuerzas Armadas habían presentaron una serie de borradores, el último de cuyos borradores establecía concretamente que la jurisdicción militar, además de comprender los delitos militares cometidos en tiempo de guerra, etcétera, 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 además de eso, comprendía también a los delitos cometidos por militares en cumplimiento de sus funciones. Y luego, en una referencia a la posible intervención de la justicia militar en lo que tiene que ver con el estado de subversión que se creaba por ese mismo instituto, establecía además que la competencia de la justicia militar se extendería sobre todo el proceso. Cuando se conversó de esto, las fuerzas políticas intervinientes lo examinamos con la más absoluta seriedad, porque en los hechos, y así lo expresamos, fueron expresiones concretas que yo utilicé en eso. Eso significaba librar un cheque en blanco sobre los posibles violaciones y los delitos que pudieran haberse cometido durante el gobierno de facto, y todavía un cheque en blanco para el futuro que había que transitar. Fue el momento más dramático de las conversaciones. Incluso se llegó a la decisión compartida por los tres partidos políticos que intervenimos en esas conversaciones,
o se resolvía eso como lo planteaban las fuerzas políticas, o estábamos dispuestos a cortar ahí las conversaciones, porque lo entendíamos sustancial al problema. Como consecuencia de ese cambio de ideas, finalmente las Fuerzas Armadas se avinieron a la fórmula presentada, fórmula que es ni más ni menos que la expresión del artículo 253 de la Constitución de la República, y que establecía y establece en forma concreta que los delitos cometidos por militares, los delitos de orden común cometidos por militares, son del campo y de la jurisdicción de la justicia común. Señalo esto porque es muy importante en todo lo que tiene que ver con compromisos o acuerdos de interpretación implícita que pudieran derivarse para aquellos que no estuvieron presentes en el acto. Esto es un hecho concreto y acá están los papeles. Hemos repetido además, y fue incluso señalado en el transcurso de la conversación mantenida el lunes, que al término de esa reunión, que, repito, había tomado características hasta dramáticas en cierto aspecto, ante una consulta específica de la prensa, el señor comandante en jefe del ejército, respondiendo a preguntas concretas, dijo, ante la pregunta concreta de si los integrantes de las Fuerzas Armadas irían a declarar a la justicia civil, dijo, sí, señor. Está publicado, repito, la parte final y la pregunta concreta que formula el periodista es la siguiente. Leo la transcripción que corresponde al periódico El País, sábado 4 de agosto, al día siguiente de esta conversación. ¿Los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil? Sí, señor. Estos son los hechos que tienen que ver con el tratamiento del tema de las violaciones de los derechos humanos, que no ocurrió durante las conversaciones, pero se deriva de estos documentos, de este documento, cuál fue el propósito que animó a las fuerzas políticas a ese respecto y la aceptación dada. Yo decía entonces que me sorprendió la afirmación hecha inicialmente en ese tono. Por supuesto que el ámbito íntimo y el pensamiento íntimo de cada uno es privativo, de cada uno. No fue privativo, no fue nuestro sentimiento íntimo, ¿eh? Eso queda muy claro. Y repito, nos llamó la atención también que el curso de la conversación que se llevó a cabo después se centró, no digo en un poco, sino en un mucho, en tratar de determinar si en las conversaciones del Club Naval habría habido, en una forma u otra, tácita o implícitamente, un orden de acuerdo sobre la violación de los derechos humanos. Y yo digo, una vez más, no hubo, ni tácita ni implícitamente. Implícitamente en lo que a nosotros respecta. No puedo dar fe, por supuesto, del pensamiento íntimo que puedan haber tenido al respecto los otros participantes de ello. Voy a los hechos. Y los hechos y los documentos son estos que señalo, con algún otro documento que puedo señalar posteriormente. Perdón, yo no quisiera alterar la mecánica del programa, pero si ustedes me permiten en medio minuto hacer dos pequeñas precisiones. Una casi innecesaria, porque la coincidencia entre las manifestaciones del señor presidente y el comunicado, el propio señor general Sereña acaba de aceptarla, ¿no? La otra se refiere a un tema que no se planteó en la reunión y que es el de las disposiciones vinculadas a la justicia militar. Yo creo que, con el debido respeto, no tienen absolutamente nada que ver con el tema que estamos discutiendo. Porque, primero, como se ha dicho muy claramente, allí no se discutió el tema de los derechos humanos, mal se podía discutir la jurisdicción. Pero en segundo lugar, lo que en ese momento estaba en discusión era lo otro.
¿Quién juzgaba a los civiles? La gran preocupación que los partidos llevamos a la mesa de discusión fue que a los civiles no los juzgara la justicia militar. Y esa reafirmación de ese concepto, que comparto con el señor general, fue precisamente el propósito que nos llevó a discutir el artículo. ¿Quién juzgaba a los civiles? A los civiles los juzgaba la justicia civil. Y a los militares, por los delitos comunes, también los juzgaba la justicia civil, cosa que está ocurriendo en este momento. Cuando un militar, un integrante del ejército o de la policía, se aparta de las normas e incurre en un delito de orden civil, lo juzga la justicia civil. Yo creo que no tiene, con el debido respeto, relación directa con este asunto. No, por favor. Pero quiero ser preciso, Sí, señor. porque esto que está acá es el borrador presentado, el último borrador presentado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Y además, como documento histórico, está tipiado en la máquina, en una de las máquinas de escribir del Club Naval. Y decía, la propuesta decía así, que son delitos militares aquellos que solo pueden reputarse tales cuando son cometidos por militares o equiparados, así como los cometidos por ellos en cumplimiento de su función. Es decir, lo que nosotros discutimos no fue que los civiles quedaran sujetos a la justicia militar, sino específicamente lo que discutimos fue la inclusión de esta cláusula que disponía, otra vez de nuevo, que los posibles delitos cometidos en cumplimiento de su función serían de la jurisdicción de la justicia militar. Y eso nosotros no lo podíamos aceptar por cuanto contrariaba el espíritu de la Constitución de la República. Más aún, doctor Marquesano, en relación con la discusión de este artículo, el doctor Tarigo, participante de la discusión y personalidad que por sobre todas las cosas tenemos todos que reconocerle su profundo arraigo al campo de derecho, es por sobre todas las cosas, sí un hombre político, pero es un hombre de derecho. El doctor Tarigo, en ocasión de las conversaciones sobre ese tema, dijo, y que soy casi textual: antes de acordar este texto que va contra la tradición constitucional del país, me corto la mano. Señores, si ustedes me permiten, Perdón, no, la mecánica que habíamos... Yo le pido perdón al señor Wilson Ferreira. Un año de estos intervengo. No, es una buena manera de saber que el presidente del Partido Nacional está. Pero creo que hay una referencia muy directa al doctor Tarigo. No está en el Club Naval. Nosotros tres tenemos la condición común de que no estuvimos en el Club Naval. El doctor Tarigo hizo sobre ese artículo varios proyectos. Uno de ellos excelente, inspirado en las disposiciones de la Constitución española. Los militares hicieron muchos, este que usted leyó, y algunos bastante peores. Y Que eran todos anteriores, ¿sabes? fueron retirados y todos fueron bochados. Uno, el más grave de todos, por la ciudadanía del país, en el proyecto de Constitución del año 80. Y el doctor Tarigo había hecho un excelente proyecto que clarificaba muchos de los problemas que el actual texto de la Constitución plantea respecto a lo que son delitos militares. No nos vamos a introducir en ese tema. Pero todo lo que se incorporó allí, vuelvo a repetirle, general, no tiene que ver con esto, porque si no usted tendría que admitir que estábamos discutiendo el tema de los derechos humanos, cosa que usted ha dicho que no se ha discutido. Y en segundo lugar, es evidente que todo lo que se estaba discutiendo allí regía para el futuro y no para el pasado. Y acá estamos hablando de un trozo del pasado del país. ¿Qué les parece si dejamos para más adelante este aspecto, no? Omar, evidentemente lo que habíamos planificado al principio, el doctor Marquesano recién decía, tienen en común que ninguno de los tres estuvo en el Club Naval, a lo cual el señor Ferreira Aldunate agrega que su partido tampoco estuvo Ni en el Club Naval ni aquí. No, aquí por supuesto que sí. Y evidentemente vamos a ser fieles al plan que nos propusimos de una óptica, primariamente con respecto a la reunión del lunes. Yo quiero saber si el señor Ferreira Aldunate tendría inconveniente en hacer una pausa y arrancar el próximo bloque con su interpretación de lo que pasó el lunes. No tengo ningún inconveniente, hasta es capaz que tome todo el bloque. Bueno, se lo vamos a conceder por la paciencia que ha demostrado. Amigos, en un Pero instante... después le descontamos la parte que nos corresponde. Porque aquí nos dividimos con el doctor Marquesano. Eso va por cuenta de ustedes. Tendremos que hacer un acuerdo. Ustedes Por están supuesto. en los alargues. Hacemos una pausa, amigos. En un instante volvemos a la mesa de prioridad. Tienen una característica muy especial,
que es la de destruir todos los esquemas con que llegamos a ellos. El encadenamiento de las intervenciones va introduciendo modificaciones en el plano inicial. Ya estamos hablando de las cosas que inicialmente habíamos convenido que trataríamos al final, pero en fin, yo trataré de resumir en lo posible algunas cosas que me parecen importantes como introducción, por lo menos, a este tema. La primera es decir que nosotros, el senador Pereira y yo, en representación del Partido Nacional, fuimos a la convocatoria del señor Presidente de la República de días pasados, no solamente a escuchar. Nosotros, precisamente por ser el único partido ajeno a la vía de salida de octubre del 84, teníamos además la necesidad de indagar, de preguntar. Y a este respecto quiero comenzar con una afirmación que me parece muy importante para evitar malinterpretaciones. Nosotros tenemos respecto al llamado Pacto del Club Naval una posición que es sobradamente conocida. Ni siquiera estoy seguro de que esa posición haya sido compartida por la mayoría de los uruguayos. Y de cualquier modo creemos que esto debe quedar librado al juicio de la historia. No tiene sentido que los uruguayos comencemos, en momentos en que nos afligen tan graves problemas, comencemos a distraer nuestras energías a la dilucidación de quién tuvo entonces razón, de quién fueron las culpas de algunas cosas que hoy ocurren, o si tales culpas existen o no. Creo que todo esto debe deliberadamente ser dejado fuera de discusión, porque no es lo que al país le importa. Al país le importa enfrentar un problema que tiene que resolver y que tiene que resolver con relativa urgencia. Entonces, primera cuestión es determinar cuál es el problema. Yo creo que tenemos que dejarnos de eufemismos y tratar de individualizarlo claramente. Y es por eso que nosotros hicimos referencia al Pacto del Club Naval. No para discutir su mérito o demérito, no para discutir el acierto o el error de quienes en él intervinieron, de cuya intención patriótica ni tengo derecho a dudar ni dudo, sino para saber si de lo que ocurrió durante las deliberaciones que condujeron al acuerdo pueden derivarse consecuencias que estén incidiendo en la realidad de hoy. Y a esta altura hago una segunda precisión que me parece importante porque la he hecho 1000 veces y parece que necesitaré hacerla otras 1000. Yo no he sostenido jamás, ni sostendré, por el elemental respeto que me merecen los dirigentes políticos que intervinieron en aquella ocasión, que se haya informado inadecuadamente a la opinión pública lo que allí sucedió o que se hayan tratado cosas de que no se ha informado. Es decir, si a mí el general Sereñi y el señor Siganda y el doctor Tanigo y el doctor Sanguinetti me dicen que no se trató el tema de los derechos humanos en las deliberaciones del Club Naval y que no hay allí pactos o cláusulas secretas escondidas, yo les creo porque es mi deber creerles. Y entonces lo digo, yo tengo muchos defectos, pero es bien sabido que nunca he sido hombre de actuar en estas materias con vías indirectas. Cuando tengo que decir las cosas, las digo, y a veces quizá con excesiva violencia. Este puede ser un error, no sé. En ese entendido, partiendo de esa base, lo que sí creo es que este país está viviendo todavía los colapsos de la época de la dictadura. Yo creo que lo primero que tenemos que afirmar es que todavía estamos viviendo en la etapa de la transición democrática. Yo sobre esto voy a abundar después, aunque creo que es el tema central. Saber si tenemos un régimen constitucional que funcione armónicamente y sin que rechine ninguno de sus engranajes, o si todavía pesa sobre nosotros en alguna forma la sombra de la dictadura. Yo hace poco en una editorial de La Democracia utilicé una expresión, dije que había que saber
si en vez de, como algunos creen, enfrentarnos al problema de que se quiere arrebatar al poder público alguna parcela de poder, lo que está ocurriendo no es que algunas de estas parcelas de poder todavía no han sido devueltas a sus legítimos depositarios. Yo creo que en el pacto del Club Naval no se pactó directa o indirectamente la impunidad. Pero, y este pero no significa introducir dudas en esta afirmación inicial que he hecho muy claramente. Digo que las Fuerzas Armadas salieron del Club Naval en la absoluta convicción de que se había acordado con ellas que no habría investigación o juicio por violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El tema no se trató. El general Medina, en la reunión del otro día, dijo que no se trató el tema en un, utilizo textualmente sus palabras, acuerdo inteligente para evitar que toda posibilidad de entendimiento se frustrara. Se les soslayó deliberadamente, son también sus expresiones textuales. Evidentemente, nadie habló del tema, pero estuvo desde el primer al último día en el pensamiento de todos. El general Cedeño utilizó la expresión subyacer, dijo que el tema estaba subyacente. El señor Ziganda, bueno, quizá buscando la inspiración divina por su partido, nos habló más bien de que sobrevolaba el tema, pero allí estaba. El presidente de la República dijo en la reunión en forma aún más enfática que la que utilizó la Secretaría de la Presidencia o la Presidencia en el comunicado hecho público, que el acuerdo significaba, implicaba la no indagación o la no represalia, el no cobro de cuentas entre los partícipes. Esto lo dijo el presidente, pero además, en el momento en que terminan las deliberaciones del Club Naval, lo dice el comandante en jefe del ejército, quien expresa que no habrá ningún género de investigación o juicio para ningún responsable de violaciones de derechos humanos, que la única responsabilidad que se admitirá será la de aquellos que hayan cometido actos de deshonestidad personal con fines de enriquecimiento y sin orden superior o fuera del servicio. Por eso, estas declaraciones son muy enfáticas, a pesar de lo cual, este es un país de corta memoria, a pesar de lo cual el diario del Partido Comunista, que ha resuelto transformar esto en una embestida contra el Partido Nacional, cosa de la que le estaremos eternamente agradecidos, el diario del Partido Comunista pone, por ejemplo, en boca de uruguayo tan distinguido como el doctor Cardoso, expresiones que sí no pueden pertenecer al doctor Cardoso. Porque atribuye, bueno, dice, no solo liviandad, sino mala intención, dice que miento, no dice la verdad, deja las cosas en el aire para que la gente interprete según le convenga. Me gustaría saber, dice, de dónde sacó Ferreira Aldunate esa frase que le atribuye al general Medina. En fin, cosas todas que yo no entiendo. Porque que el general Medina dijo eso, sabemos todos los uruguayos que dijo exactamente eso. No se puede afirmar, me gustaría saber de dónde sacó Ferreira Aldunate esa frase. El general Cedeño acaba de leer un trozo del País del día 4, en el cual el general Medina expresa
ante la pregunta del periodista si se aceptará que sean sometidos a la justicia ordinaria los militares, contesta, sí, señor. Pero no puede interpretarse la contestación sino a la luz de lo que venía antes. Hizo una larga manifestación previa a esa el general Medina. Nunca nadie puso en tela de juicio la posibilidad de que integrantes de las Fuerzas Armadas sean sometidos a la justicia ordinaria. Eso no lo discutió nunca, ni en la época más dura de la dictadura del aparato militar. Siempre fue así y es hoy así. El otro día hubo un crimen pasional en el cual un marinero pegó unos tiros a un suboficial de la Armada y fueron conducidos a presencia del juez de lo penal ordinario porque es un delito común. El problema aquí es saber qué ocurre con la violación de los derechos humanos. Y eso no estaba en ese sí señor del general Medina, estaba en un enorme no señor que el comandante en jefe del ejército está repitiendo desde el comienzo. En términos que no ha alterado jamás, porque son los que dijo al finalizar el pacto del Club Naval, son los que dijo hace pocos días en una ceremonia, en un regimiento o batallón, una ceremonia militar, son los que textualmente volvió a expresar el otro día en la reunión del Palacio Esteves. El general Seregni nos habla de que cuando se discutieron los términos del acto 19 en el Club Naval, hubo un borrador de las Fuerzas Armadas. Yo corroboro lo que dice el señor ministro del Interior. Eso es muy interesante, pero no tiene absolutamente ninguna relación, la más mínima relación, con lo que venimos discutiendo. Esos eran los términos del acto 19 que regía para el futuro y únicamente para los casos en que entrara en juego el estado de insurgencia o de emergencia. Y además, en un procedimiento que tendría una validez máxima de 1 año. De modo que esto no hacía a la cuestión, no tenía absolutamente nada que ver con ella, y toda discusión sobre el alcance del texto constitucional era obvia o era innecesaria porque el texto ya prevé las cosas con suficiente claridad, ya la Constitución dice lo que tiene que decir a este respecto. Yo creo que, adelanto desde ya, que a mí no me gusta pasar por mentiroso. Cuando yo atribuí al general Medina determinadas manifestaciones muy categóricas, y se afirma que esto es mentira por el vocero del Frente Amplio, órgano del Partido Comunista, La Hora, yo he tratado de indagar y he obtenido ponerlo en conocimiento del público, no debe llevar más de 30 segundos. He obtenido el video de estas manifestaciones del general Medina en el momento en que se celebraba, digo celebraba en el sentido de conmemoraba, la finiquitación del acuerdo del Club Naval, y creo que para la próxima tanda, si ustedes lo permiten, podría empezar con ese breve trozo, porque entonces no hay lugar a interpretación alguna y sabremos qué es lo que dijo. Pero volvamos a lo que importa. La interpretación que yo extraía de todo esto tenía un significado para mí muy especial. Más allá de la intención de quienes intervinieron en todo esto, me preocupaba la necesidad de hacer una distinción elemental. Una cosa era que nos enfrentáramos a eventuales actos de desobediencia, porque el país tiene derecho a conocer la verdad. No se gana nada utilizando eufemismos, no diciendo la realidad de lo que está ocurriendo. El problema que nos preocupa a todos, el problema que hizo que el presidente nos convocara al Palacio Esteves, es este tema de saber si, convocado por la justicia ordinaria, para entender en casos de violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura, los integrantes de las fuerzas policiales o militares acudirán a la convocatoria judicial obedeciendo la orden de los magistrados. Ese es el gran problema. De eso creo que vamos a tener que hablar en la próxima tanda.
Y creo que hablando con franqueza vamos a tener la necesidad todos de darle malas noticias al país, diciéndole la verdad, diciéndole lo que todos sabemos, de lo que todo el mundo habla en voz baja y pocos hablan en voz alta. Lo que nos ha sido notificado, lo que sabemos todos y a todos nos preocupa, a los partidos de oposición y al gobierno. Este es el problema. Y entonces yo simplemente me preguntaba, si en el momento de terminar las deliberaciones del Club Naval, el comandante en jefe del ejército hace manifestaciones tan categóricas y luego pasan los días y nadie de los intervinientes en las deliberaciones lo rectifica, nadie establece siquiera alguna reticencia respecto a tal afirmación. Yo pregunté entonces, primero pedí autorización al presidente de la República para dirigirme al comandante en jefe del ejército, le dirigí al presidente en su carácter de comandante constitucional de las Fuerzas Armadas, le dije, señor presidente, solicito su autorización para dirigir una pregunta al comandante en jefe del ejército. Y le pregunté, general Medina, ¿usted hizo tales manifestaciones? Contestó, sí señor, en esa austera parquedad que utiliza pensando muy bien en lo que dice y sin derrochar palabras. Sí, señor. Digo, usted, al no obtener por parte de ningún integrante de los partidos o sectores representados en las deliberaciones, ninguna rectificación, ninguna reticencia, usted creyó que eso significaba una aquiescencia, un asentimiento. El general Medina contestó, sí, señor. Y entonces agregué, fue en virtud de esa circunstancia que usted comunicó a todos sus subordinados de inmediato que no habría ningún juicio por violaciones de derechos humanos durante el periodo militar. Y entonces contestó, permanentemente. Y entonces, a mí no me interesa esto para saber, para distribuir culpas, para distribuir responsabilidades, para saber de dónde vinieron los polvos que provocaron lodos. No, me preocupa porque la manera de encarar el problema es muy distinta en un caso y en el otro. El presidente de la República lo dijo claramente y con franqueza. Los eventuales desacatos, las desobediencias a las órdenes de la justicia, bueno, son actitudes individuales, son cosas que corresponden a individuos concretos, oficiales, soldados, para los cuales hay métodos de juzgamiento. Pero el problema que estamos enfrentando podría consistir en un problema institucional más profundo. Podría ser que una institución de la vida nacional, con razón o sin ella, no me importa mucho, entendiera que se está violando un compromiso que con ella se contrajo. Y más allá de saber si se contrajo o no, yo he llegado a la comprobación porque lo dicen y nadie lo desmiente. No lo desmintieron entonces, ni se desmintió después, ni se desmiente ahora. He llegado a la conclusión de que más allá de cuál sea la verdad exacta de lo acaecido, las Fuerzas Armadas creen que esto fue lo que ocurrió e interpretan así los hechos, lo cual nos crea un motivo agregado de preocupación. Doctor Marquesano, sí, como... No, yo digo porque es importante seguir esto y no sé si ya estaba el tiempo cumplido. No, simplemente quería consultarlo a usted y al doctor Marquesano respecto a si ustedes están dispuestos a pasar este material. No es costumbre del programa, pero hoy es una misión especial y estamos todos aportando lo nuestro. Por supuesto que sí, señor Luna, pero yo quería aprovechar esto y siguiendo el hilo de la exposición del señor Ferri Aldunate. Una cosa, me parece importante señalar, primero que absolutamente coincido con él, lo he señalado expresamente, la total coherencia y continuidad de las expresiones del señor Teniente General Medina, el comandante en jefe del ejército. Lo mismo que dijo el 3 de agosto de 1984, lo ha seguido diciendo posteriormente. Una simple aclaración que es pequeña pero importante.
el general Medina no utilizó el término de que hubiera sido soslayado deliberadamente. Muy por el contrario, cada vez que se planteó el término deliberado, dijo no, no fue deliberado, fue soslayado. Incluso en una última intervención ante el senador Carlos Julio Pereira. Pero digo, esto es absolutamente menor. Me importa sí una cosa señalar acá, por cuanto Ferreira Dunate decía, nadie aclaró, nadie dijo nada en esos momentos en relación al tema fundamental. Y bueno, yo quisiera decir que no es así. No que quisiera, quiero. Y le voy a pedir a mi amigo de Feo que lea esto. Este es un ejemplar de búsqueda publicado inmediatamente después de las conversaciones y del acuerdo del Club Naval. Está íntegramente dedicado a los comentarios, etcétera, sobre los acuerdos logrados, la discrepancia, la posición del Partido Nacional, etcétera. Y en la contratapa tiene un reportaje que se me hizo en la oportunidad. Yo le voy a pedir, porque no voy a leer yo, que lea esta parte todo, final. porque si no, el tramo me lo llevo yo ahora. No, usted no, pero sí que lea esta parte final, que es muy concreta. Usted dijo tiempo atrás, no habrá revancha. ¿Qué delimitación precisa da a esa expresión? Lo hemos explicitado, contesta usted, y lo hemos dejado claro. El gobierno que asuma elegido por el pueblo no va a promover, remarco, acciones de odio, de revancha ni de venganza. Lo que sí va a habilitar es una justicia absolutamente independiente y va a proteger esa justicia para que pueda ejercer su magisterio con total amplitud y con total libertad. Quiere decir que en un régimen democrático nadie puede impedir que cualquier ciudadano recurra ante la justicia para denunciar violaciones a sus derechos y que luego la justicia investigue y resuelva al respecto. Contesta el general Sereñi. Eso por una parte, pero también que la justicia por sí misma, dentro de sus potestades, inicie las gestiones que tenga que iniciar. Insistiremos en el concepto de la separación efectiva de poderes. ¿Cuál ha sido la lucha ciudadana en estos largos 11 años? La lucha contra la arbitrariedad, la lucha contra un Estado autoritario, contra la centralización del poder, contra un régimen que se arrogaba todos los derechos y todos los campos de acción. Pues la democracia a la que aspiramos no puede cometer esos mismos errores. Reivindicamos una y mil veces a Montesquieu. ¿De qué fecha es? Esta es del 4 de agosto de 1984, al término de la... Del 8 al 14 de agosto de 1984. Del 8 al 14, porque yo tengo un reportaje que le hacen al señor general Sereñi el 5. Opinan dirigentes en el día. Y entonces el general Sereñi se ocupa de todos los problemas trascendentes de la vida nacional. Termina una etapa en la que había sido imposible lograr efectivamente un orden de acuerdo entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, etc. Bueno, no lo voy a leer todo. Hay dos aspectos claros que define, vinculado al clima para negociar, la negociación en sí, y finalmente dice, ahora se deberán enfocar los problemas políticos, este es un proceso continuo, la desproscripción de hombres y partidos, la amnistía total e irrestricta, la desafectivización de las medidas tomadas con respecto a los presos, todas luchas que para nosotros resultan fundamentales, y el tema no aparece. Es decir, yo no, digo simplemente que en aquel momento parece claro que nadie quería introducir como convidado de piedra un tema que hubiera sido urticante y perjudicado la negociación mientras se realizaba. Y entonces, alguna explicación tiene que tener que el comandante en jefe del ejército, que no es un tonto, salga a recorrer la totalidad de las unidades militares del país, a comunicarles, hemos acordado que no habrá juicios ni indagaciones de especie alguna para todos los que hayan actuado en cumplimiento de órdenes.
De cualquier manera parecería que la prudencia que se utilizó para culminar la negociación resultó excesiva y condujo a resultados como este que hoy estamos enfrentando. Reitero, no estoy afirmando que se haya pactado. Estoy diciendo sí que el clima, que el ámbito, que el modo, aún el afán de lograr un entendimiento, obstaron a que se pusiera sobre la mesa algo que no podía faltar de la misma. El otro día, en la reunión del Palacio Esteves, el senador Pereira preguntó al final, pero quienes intervinieron en el episodio y que inteligentemente, como se dice, obviaban el tema, no lo mencionaban para evitar que pudiera frustrarse el acuerdo, ¿qué previeron que iba a ocurrir el día que el tema saliera a la superficie y emergiera como necesariamente tenía que emerger? Es que no se dieron cuenta que esto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, iba a aparecer ahí. Ese es el problema. Y miren que no tengo el más mínimo empeño en distribuir culpas o responsabilidades. Creo que en este momento tenemos que comprobar una realidad que es auténtica. Y permítanme definirla en 2 palabras. Yo creo que entre todo lo que se dijo en el Palacio Esteves, una de las cosas más importantes fue una afirmación muy categórica del presidente de la República que acaba de reiterar el ministro del Interior. Y es que el presidente de la República en ningún caso estará dispuesto a amparar o cohonestar ninguna violación del orden jurídico, legal o constitucional. Creo que, lo digo también muy sinceramente, para mí no era necesario que el presidente de la República lo dijera. Yo jamás le hubiera inferido al presidente el agravio de suponer en él una conducta diferente. Pero también es trágico para el país la eventualidad de un presidente desobedecido. Y creo que todo uruguayo con sentido de responsabilidad tiene que esforzarse, hacer un llamado a su imaginación y a su coraje para ver si puede ayudar a encontrar soluciones que eviten que la institución presidencial, que ya es mucho más que el presidente, que es la presidencia, que es el orden institucional, aparezca de pronto lesionado, cojo, con no solamente pérdida del prestigio exterior del país, como es evidente, sino además pérdida de las ilusiones, de las esperanzas de los orientales, de todo lo que hemos aspirado a reconquistar durante tanto tiempo y que no lograremos si no lo hacemos en común. El otro día el general Seregni dijo una cosa con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Dijo que de estos episodios, de estas emergencias, no se puede salir sino con entendimientos que comprendan a todos. Y creo que todos, y cuando digo todos, tenemos que esforzarnos por arribar a ellos. Y es lo que de eso quizá hablemos en la continuación. Quizás no sea lo más importante, ¿no? No, pero yo pido, antes que venga la tanda, y la tanda siempre puede esperar, ¿no es cierto?, cuando se trata de... Sí, pero la mía viene rellena. La tanda viene... No, yo digo 2 cosas. No es por buscar detalles, pero a veces hay términos que importan mucho. El señor Ferreira Aldunate aludía a un comunicado que hizo, una recorrida que hizo el señor comandante en jefe, y a lo que dijo a sus subordinados. No, por supuesto, no tengo medios de llegar a ello, y no fue expresado por el comandante en jefe en términos así. Pero, ¿Cómo fue en esos términos? No, pero no fue en los términos que usted lo acaba de decir. Usted dijo, hemos acordado. El comandante en jefe no puede haber dicho semejante cosa. Si me permite, le aclaro enseguida. ¿Cómo no?
Que hubiera dado Wilson Tiene usted razón, no tiene usted razón. Seguro. Pero es importante, digo, el término, ¿no es cierto? Porque conlleva... No, vamos a entenderlo porque es muy clarito. Sí, señor, tiene usted razón. La precisión terminológica es adecuada. En reiteradas oportunidades, el comandante en jefe me ha expresado a mí que del tema no se habló, es decir, que no se pactó nada expresa ni implícitamente, pero que él interpretó, mi interpretación es que esta conclusión surgía de lo que, bueno, uso las palabras del señor Siganda el otro día, cuando yo hice referencia a estos temas, dijo textualmente, no hubo un acuerdo, hubo una inteligencia, un entendimiento, que es mucho más de lo que yo digo. Yo creo que esto es un problema de clima, pero más allá de saber con precisión de qué se trata, lo importante es que eso está pesando grandemente sobre el Uruguay de hoy. Porque lo que tenemos que hablar necesariamente es cuál es la realidad. Yo creo que aquí tendremos que, no le pediré que sobre esto dé opinión al ministro del Interior, naturalmente, porque él por la responsabilidad de su cargo tiene el derecho y el deber de reservar su opinión sobre el tema, pero creo que los dirigentes políticos que no tenemos esa responsabilidad, tendríamos que decirle al país, a nuestro juicio, qué creemos va a ocurrir cuando lleguen las convocatorias de la justicia ordinaria para integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso vamos a intervenir. A eso vamos. Antes de eso, Omar, vamos a pasar el tape que usted nos trajo. Simplemente le pido que rápidamente nos recuerde la oportunidad en que fue obtenido. Este tape es creo que el origen correspondería que lo indicaran ustedes, un gesto de cortesía, No es nuestro, hacia la, no es nuestro, de es la cortesía hacia la competencia, ¿no? Sí, señor. Pero Es Canal 12. es una... Es la fecha, lo importante, para explicar históricamente la cosa. Digo la hora, es el momento en que fue tomado en el Club Naval, en el momento en que terminan las deliberaciones y se anuncia la concertación del llamado pacto. Perfecto. Señor director, emitimos este material aportado por el señor Wilson Ferreira Dunate y vamos inmediatamente a la pausa. Teniente General, hoy yo le señalaba que pronto finalizará el proceso. Tras retirarse obviamente del mismo, las Fuerzas Armadas van a aceptar algún tipo de revisionismo. Le pongo un ejemplo concreto, lo que está sucediendo en la Argentina, Teniente General. Mire, esa pregunta vamos a dejar que la contesten los hechos. Las Fuerzas Armadas no van a aceptar ni manoseo ni cosa que se parezca. Las Fuerzas Armadas están dispuestas a aceptar justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos, sobre elementos que integren sus cuadros y hayan actuado por cuenta propia. Precisamente, perdóneme. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y de consignas del superior, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo. Teniente General, precisamente si esa orientación a que usted señala viniera de parte de la justicia civil, ¿los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil? Sí, señor. Ustedes escucharon todos el testimonio logrado el 4 de agosto de 1984 frente a la sede del Club Naval por nuestro colega, Canal 12. ¿Qué comentarios le merece, señor Wilson Ferreira? Bueno, el primer comentario que me merece es que no soy un mentiroso. No precisaba prueba, pero al final de cuentas nunca viene mal alguna corroboración. Lo cual no quita que el Partido Comunista seguirá, gracias a Dios, y con nuestra profunda gratitud, empeñado en su campaña de injurias y de agravios. Yo tengo aquí el texto de lo que acaban de oír los oyentes del general Medina.
dice expresamente que las Fuerzas Armadas están dispuestas a aceptar justicia hecha sobre elementos que integren sus cuadros y que se hayan manifestado como deshonestos, que hayan actuado por cuenta propia. Hasta tengo la impresión de que el general Medina dice más de lo que hubiera deseado, que las palabras exceden su pensamiento, porque si se las interpreta literalmente, ni siquiera se admite la responsabilidad de aquellos que, actuando deshonestamente, lo hayan hecho por orden superior. Estoy seguro que no fue su intención, pero lo destaco para mostrar qué carácter restrictivo estaba asignando la responsabilidad. Pero agrega, pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo. De modo que la cosa es muy clara. Ahí termina todo. Luego se le pregunta, ¿los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil? Sí, señor, y claro que sí, señor. En los casos en que acepten ser juzgados. Es decir, los que podrían ser juzgados por la justicia civil serían los deshonestos, que son los únicos que quedaron excluidos. No, esto no tiene ninguna otra interpretación posible. El propio general Sereñi nos ha dicho la coherencia con que en esta materia se ha ido expidiendo el general Medina, el comandante en jefe del ejército. Bueno, su tesis es esta, esa de que no van, ¿no? Todos sabemos que esa es la tesis. No, por supuesto, pero yo diría que el señor Ferreira Aldunate está actuando como abogado. Yo sé que no es abogado, pero tiene muy buenas dotes para y voy a esto. Cuando terminó la proyección de este tape, que yo lo tenía en la mente, pero me lo refrescó ahora de verlo otra vez, dije, pero totalmente de acuerdo. E incluso me acordé de una frase que utilizábamos cuando estudiábamos procedimientos, incluso, procedimientos de investigación y procedimientos militares. Preguntado por la razón de sus dichos, respondió por ser la pura verdad. Y ahí está. Es decir, el señor Teniente General Medina dice dos cosas, Wilson Ferreira Aldunate, dos cosas, que aceptan el juicio para aquellos que hubieran actuado de forma deshonesta o deshonesta, y para no deshonestos sin puntuación, sino deshonestos o aquellos que hubieran actuado por cuenta propia. Son dos cosas. Y en la correlación del pensamiento, deshonestos por un lado, por supuesto, los que hubieran actuado por cuenta propia, aquellos que hubieran actuado obedeciendo órdenes, serán objeto, y son sus palabras, de todo nuestro respaldo. Y en la idea del periodista que les pregunta, y en la idea que es subsecuente de ese desarrollo lógico, pues ¿quién determina ese tipo de cosas? ¿Y están dispuestos a comparecer ante la justicia civil? Sí, señor. Es una sucesión de afirmaciones absolutamente lógicas. ¿Usted está de acuerdo con ese razonamiento? Pero totalmente de acuerdo. Que están sujetos a las penas correspondientes, los deshonestos. Aquellos que actuaron exorbitando por cuenta propia, es decir, exorbitando las órdenes. Pero lo que dice el Teniente General Medina es que recibirán, los que actuaron cumpliendo órdenes, recibirán todo nuestro, ¿qué es lo que ha repetido acá? Todo nuestro respaldo. Todo nuestro respaldo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de órdenes. Y acá hay una cosa muy clara, que además la tenemos que decir con entera claridad. Pero, y continúo con la anterior. ¿Y quién determina? ¿Quién determina quiénes fueron deshonestos, quiénes actuaron en función de órdenes y quiénes actuaron por cuenta propia? Pues tiene que haber un órgano jurisdiccional. ¿Quién es? ¿Y si están dispuestos a que sea la justicia civil? Sí, señor. Para mí, la correlación de los hechos es esa. Y en ese orden, te digo, expreso mi total acuerdo con esa posición. Mire, yo le exhortaría a un poquito más de prudencia, en razón de la vieja amistad que nos une, general. Porque usted está quizá inadvertidamente aceptando
que no haya responsabilidad, pongo un caso hipotético, para quien torturó, asesinó o violó, cumpliendo órdenes, o consignas de sus superiores. Es decir, usted está limitando, aceptando que se limite la responsabilidad solamente a aquellos que hayan actuado por cuenta propia. Y fíjese, general, que déjeme actuar como abogado, ya que usted me decía que estaba en tal condición, me otorgó la calidad. Yo, si fuera un abogado y no un político, me permitiría decirle que quizá no sea por casualidad que usted, cuando nos leyó el texto, nos leyó solamente la parte de los militares aceptarían ser juzgados por la justicia civil, sí señor, y omitió todo esto que apareció en el tape. Usted no debía estar muy seguro de su coincidencia con la afirmación. Estaba totalmente seguro. Lo que pasa es que quería reafirmar el concepto de la comparecencia a la justicia militar, a la justicia civil, que es lo que está en juego en el momento actual y que usted incluso ha planteado como tema principal. Pero incluso quiero agregar esto otro, ¿no? Cuando yo estoy de acuerdo con esa serie de silogismos. Y a mí me preocupa. Digo una cosa que es muy importante y que la hemos señalado en repetidas oportunidades. Y la señalé, incluso estoy recordando, una conferencia de prensa dada inmediatamente después de ser puesto en libertad cuando se trataron estos temas. Cuidado, y esto sí que es de mucha atención. Si se han cometido delitos por orden, son culpables quien dio la orden y quien la ejecutó, porque la obediencia debida está absolutamente limitada en el campo de la Constitución y de la ley. Eso es lo que quiero agregar al conjunto de elementos que dijimos antes. Y en ese conjunto digo, estoy absolutamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esta última parte de lo que usted dice, pero usted no está de acuerdo con lo que dijo anteriormente. Porque aquí dice expresamente que en ningún caso hay responsabilidad cuando hay incumplimiento de órdenes y consignas de los superiores. No se excluye, no hay ninguna referencia directa o indirecta a que haya que excluir los actos ilícitos. Todos sabemos que la orden tiene que ser legítima para estar amparada en la eximente de obediencia debida o de cumplimiento de la ley. Bueno, la obediencia debida ante nosotros no es una eximente, pero en esas causas... por favor, acá hay una extralimitación del significado que es, van a merecer nuestro más amplio respaldo. ¿Verdad o no? Sí, eso no es un eximente total, dice, esto no va a pasar. Quienes hayan actuado en cumplimiento de órdenes van a recibir nuestro respaldo. Yo no tengo formación militar, general, pero cuando una institución que desempeñaba el gobierno de la República y ejercía la suma del poder público hasta hace poco tiempo y luego de un periodo de 11 años, y que es la depositaria de la totalidad de las carabinas disponibles en el Uruguay, dice, merecerán nuestro más total respaldo, yo le asigno un significado un poco diferente. Y creo que los hechos, no las opiniones, están demostrando que ese es el único significado valedero en el Uruguay. Los hechos no se han producido todavía. Y acá es lo importante que tenemos que poner de manifiesto. Y esto me parece de singular importancia. Porque es muy grave lo que está pasando desde un tiempo a esta parte. Estamos llevando a la mentalidad de la población del país que son ineluctables, fatales, ciertos hechos que nosotros extrapolamos del momento actual. Y eso es, a mi entender, terrible. Es decir, eso conlleva, en una forma u otra, lo que nosotros llamamos es un espíritu de resignación, que lo hemos visto presente en el ámbito de la República, un montón de cosas. No quiero ir por peteneras, pero sí digo que este espíritu de resignación que se está intentando aplicar ahora, resignarse antes de la ocurrencia de los hechos. Y eso es, de ninguna manera,
resignarse a pagar la deuda externa y eso supone, etcétera, etcétera, etcétera. Resignarse a no resolver los problemas económicos y sociales del país porque tal, se dan como hechos. No hay resignación. No puede haber resignación en un país que tiene que marchar hacia su futuro. Y no pueden darse como hechos fatales los que son nada más que la extrapolación de, incluso no de afirmaciones absolutas hechas. Los que estuvimos, lo que conversamos con el señor comandante en jefe, yo también he conversado con él. Los que estuvimos en la reunión del lunes, en ningún momento, Wilson Ferreira, escuchamos decir, no van a ir. No, vamos a ir, no. Bueno, déjenme decirle una cosa. Esto nos trae al centro del problema, porque esto nos trae a preguntarnos en qué régimen estamos viviendo. Yo no tengo la más mínima duda de que nosotros hoy gozamos de la plenitud de los derechos cívicos y de las libertades públicas. Vivimos en un régimen de libertad. No estoy, sin embargo, seguro de que el poder político haya rescatado la totalidad de las facultades que se le usurparon durante mucho tiempo. Eso es casi históricamente indispensable. La historia no procede por tajos. No se pasa del blanco al negro de la noche a la mañana, repentinamente. Hay un periodo, un proceso. Vivimos un proceso de transición y yo en esto me permito discrepar con el general, que nos decía días pasados que la transición terminó el 1 de marzo. Yo prefiero la tesis del senador Batalla, quien en este mismo programa días pasados nos dijo: hay una crisis institucional en la medida en que no hay una total y plena supremacía del poder político. Hay un sector, dijo Batalla, las Fuerzas Armadas, que ha decidido no ir a declarar. Agrega que puede ser que la decisión no haya sido formalmente adoptada, pero es un secreto a voces. Y aquí hubo hasta un episodio jocoso, porque hubo una indagación geográfica, si es que todo la Teja lo sabía, o si todo Madrid lo sabía, o si todo París lo sabía. Pero todo indica, agrega Batalla, que no van a concurrir a declarar. Y el presidente de la República nos dice: vivimos un momento de transición. Pero todos sabemos que estamos en un momento de transición. Porque si no, ¿a qué fuimos al Palacio Esteves el otro día? Donde el propio general Sereni nos dice: requerimos un clima de unidad nacional para solucionar el problema. Bueno, es porque hay un problema, el problema está ahí, no es resignación. Mire, general, yo, si a algo no estoy habituado a este tipo de resignación histórica, porque si me pongo a discutir de eso, usted me lleva a un campo que es el de la discusión del pacto del Club Naval, en el cual no quiero incurrir. Yo estoy seguro de que si hay culpables de resignación ante determinadas fatalidades, no somos nosotros. No, pero termino enseguida, ministro. Digo simplemente que miren ustedes, el otro día, al terminar la reunión del Palacio Esteves, el presidente del Frente Amplio nos dice, y todos dijimos más o menos similarmente, sin perjuicio de un análisis detenido del documento militar, no, adelantamos que nos da una impresión, en principio, positiva. Pero nos dio una impresión positiva porque estamos en un periodo de transición, porque si no hubiéramos pedido el inmediato arresto de los 3 comandantes en jefe que le dirigían al presidente de la República un documento con contenido claramente político, porque es así. El presidente, a mí el comandante en jefe del Ejército me ha hecho manifestaciones, que ha hecho también al general Sereni en la recepción de la Cámara de Industrias. El general Sereni lo ha comunicado por televisión. El general Medina le dijo que su impresión es que no iban a ir a declarar. Bueno, si viviéramos en un régimen de absoluta normalidad, si no estuviéramos todavía bajo la sombra de un pasado ominoso proyectándose sobre la realidad de hoy, bueno, lo que tendríamos que haber hecho inmediatamente todos los sectores políticos era exigir la renuncia del ministro, el juicio político al presidente, la destitución del comandante en jefe del Ejército. ¿Por qué no actuamos así?
porque sabemos que vivimos todavía bajo la sombra de lo anterior. Fíjense ustedes que hay una comunicación de la justicia civil, por la cual, tengo por aquí las fechas, un juez ordena la detención de determinados funcionarios. Y hay un proceso en el cual la orden se incumple durante 10 días, y es recién 10 días después que se legitima o pseudo legitima esta demora en cumplirla, en cumplirla, por la interposición de una querella de competencia. Pero hubo 10 días en que esto no se cumplió. Y todos los partidos políticos del Uruguay, dando prueba de sensatez, no planteamos en el Parlamento la interpelación o la denuncia, porque todos comprendimos, el Partido Colorado naturalmente ejerce el gobierno, el Partido Nacional, el Frente Amplio, la Unión Cívica, todos comprendimos que había ahí un problema que era indispensable tratar con gran serenidad y sensatez, y no acorralar al gobierno en momentos en que estaba librando una partida para afirmar la institucionalidad. Pero, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar que estamos viviendo todavía una etapa de transición? Nosotros todos, con nuestras propias actitudes, nuestros dichos y nuestros hechos, lo estamos corroborando día tras día. Y precisamente porque esto es así, es que, también en esto quiero ser muy claro, qué cómodo, qué fácil sería para nosotros decir, nosotros no estuvimos en el Club Naval, arréglense como puedan. Pero sería criminal. Nosotros, ningún uruguayo tiene derecho a asumir actitud así, porque el problema no es saber de quién fue la culpa, si es que culpa hubo. Que lo más probable es que no haya habido culpa de nadie, sino simplemente imprevisión o simplemente la forma como se desarrollaron históricamente los sucesos. Pero hoy tenemos que arrimar todo nuestro esfuerzo a salvar la institucionalidad. Pero no cerrando los ojos como los niños que creen que cuando los cierran y los aprietan fuertemente, desaparecen y no los ven. No, son simplemente ellos los que no ven a los demás. Hay que encarar el problema frontalmente. A mí no me gusta ser de augur. Yo creo que si el país no encuentra una solución a esto, no es fatalismo y nada que se le parezca. Si llegara a ocurrir aquí una desobediencia colectiva a una orden de la justicia, no dudo de que el señor presidente de la República y sus ministros enfrentarían la situación impartiendo las órdenes pertinentes para que se cumplan las disposiciones constitucionales y legales. No dudo tampoco de que a su lado estaríamos todos los partidos políticos del país, sin excepción. Pero no dudo, porque esto hay que agregarlo, no dudo también de que el deber, que la responsabilidad impone, es esforzarnos por evitar que esta situación llegara a producirse, porque el daño sería irreversible. Y no sé si tenemos otra tanda posterior para tratar de las eventuales soluciones. Si es así, doctor Marquesano quería hacer alguna acotación. No, están todos perdonados. Yo además me salté la tanda anterior porque me había abusado de tiempo el señor presidente, el directorio del Partido Nacional. No, yo quiero decir con mucha tranquilidad que en primer término hemos estado analizando el pasado del país y que es hora que todos nos ocupemos del futuro del país. Quiero decir en segundo lugar que lamento discrepar con el general Sereñi, con el que hemos tenido en estos últimos tiempos muy largas y respetuosas charlas. Pero si hay algo no resignado, es este país y este gobierno. Este país no se resignó nunca a la dictadura. Y cada vez que tuvo ocasión de enfrentar las situaciones y de dar una respuesta positiva a los problemas que lo aquejaban, reaccionó positivamente. En el 80, en el 83, en el 84, en el 82, en el 84. Este gobierno no se ha resignado nunca
ni es una actitud de resignación la que trae ahora acá. Este gobierno ha luchado desde el primer momento por reencontrar a los uruguayos. Lo hizo desde el instante en que el presidente Sanguinetti se sentó en un despacho provisorio en un hotel de la capital y llamó a todo el mundo a buscar soluciones conjuntas y hasta integrar, por primera vez en la historia del país, entes autónomos con hombres de varios partidos y ofreciendo hasta integrar su gabinete con hombres de varios partidos. Eso no es una actitud de resignación, es una actitud valiente y decidida de quien comprendió cuál era el momento histórico en el que se vivía. El país no se resignó a la lucha externa, la salió a negociar con firmeza, con energía, con dignidad, y consiguió uno de los mejores, sin duda el mejor arreglo que los países de Latinoamérica lograron en su negociación internacional, y recuperó el crédito del país en una medida tal que obtiene ahora nuevos créditos internacionales y es bien recibido en todos los organismos a donde concurren países del mundo occidental y países del mundo oriental y países que geográficamente ubicados en el mundo occidental, sin embargo, políticamente pueden estar en el mundo occidental, en el mundo oriental. Este país no se ha resignado, este gobierno no se ha resignado a la política económica, de ninguna manera. Este gobierno ha llevado adelante una política económica que le ha dado respuestas al país, por supuesto que no es la del partido del señor general Zeregni, pero naturalmente nos tienen que distinguir las cosas. No somos iguales y por eso él vota donde vota y yo voto donde voto. Pero hemos tenido coherencia y firmeza y hemos dado respuestas al país. Y tampoco nos hemos resignado en este problema. Aquí no estamos planteándole al país el problema por temores. Nunca tuvimos miedo y no lo tenemos ahora. No por un alarde de coraje, sino por la responsabilidad que significa el ejercicio del gobierno. Nadie se resigna. No nos hemos resignado en ningún momento y no nos queremos resignar tampoco ahora. Por eso hemos empeñosamente recorrido todos los caminos. Hemos presentado un proyecto de ley que significaba, quizá desde el punto de vista de los analistas políticos, una actitud que pudiera ocasionarle perjuicios electorales al gobierno. El presidente de la República dijo, si yo pudiera resolver este problema, yo no estaba pidiendo que me ayudaran a resolverlo. No puedo hacerlo. Y no fue un alarde, y sigue sin ser hoy un alarde. Fue simplemente la actitud de quien no se resigna, de quien lucha y quien va a luchar hasta el final. Y no nos resignamos ahora y vamos a seguir discutiendo hasta el final para mostrar que el país tiene un problema delante y un futuro después. Y que ese problema lo tenemos que remover entre todos, los que tengamos conciencia de que el problema existe. Y hagamos por el país el servicio indispensable de no resignarnos y de no dejar estancado al país frente a un destino que no se sabe qué proyecciones va a tener. No tenemos temores. Lo hemos dicho con mucha claridad, no tenemos temores a golpe de Estado. Pero sí tenemos temores a instituciones que se desintegren de la organización nacional, a instituciones que pierdan el país en el terreno interno o en el internacional. Y no nos resignamos por sobre todas las cosas a poner en compromiso esta realidad de hoy del país, esta libertad de hoy del país que hace que yo, ministro del Interior, esté sentado al lado de dos ciudadanos que hasta hace no mucho tiempo, cuando estos problemas que nos preocupan se discutían, estaban en una prisión por razones políticas. Y ahora están sentados aquí diciendo su verdad.